¿Quién es el hombre detrás de la adicción a la pornografía de millones de personas? Por años hubo un hombre detrás del imperio pornográfico más grande del mundo. Pero lo más sorprendente es que en la era de las redes sociales, los influencers y la obsesión por ser vistos, él no solo quiso mantenerse oculto, lo logró. Y es que nadie sabía su nombre, nadie sabía cómo se veía. Sin embargo, gente, era dueño de casi todo lo que millones de personas consumían cada día. Este hombre estaba detrás de MyGeek, la empresa dueña de Pornhub y otras páginas pornográficas. Básicamente un conglomerado que controlaba casi todo el contenido pornográfico en internet. Y mientras millones de hombres se conectaban a internet para saciar una adicción que los consumía por dentro, este hombre se hacía más rico con cada clic. Y así, durante años, nadie supo quién estaba detrás de ese imperio, hasta que las controversias estallaron cuando una de las plataformas fue acusada de alojar videos ilegales, de permitir contenido con mujeres inconscientes, menores de edad y víctimas de abuso. Fue entonces como de pronto todos querían saber quién era el responsable de ese monstruo digital que destruía vidas, no solo haciendo adictos, sino exhibiendo el dolor de miles de mujeres que vieron cómo su trauma se convertía en entretenimiento. Se convertía en un simple clic para millones de desconocidos. Sin embargo, el problema era que nadie sabía por dónde empezar a buscar a este hombre, hasta que un grupo de periodistas siguió una pista y escondido entre documentos encontraron un nombre: Bernd Bergmair. Un empresario austriaco invisible para el mundo, pero dueño del deseo más destructivo para el alma y la mente de millones de personas. Con este nombre comenzó la cacería. Hasta que un día, después de meses de investigación, Alex Monstrous, un reportero, se paró frente a una mansión en Londres y sorprendió a Bergmair cuando le dijo: Señor Bergman, lamento mucho molestarlo en su casa. Solo me preguntaba si podía hacerle algunas preguntas sobre MyGeek. En ese momento, el hombre que se había mantenido invisible por tantos años fue descubierto. El mundo por fin conocía el rostro detrás del imperio pornográfico más grande del planeta. Sin embargo, esto no siempre fue así. Muchos años antes de ser dueño de MyGeek, Berg era el hijo de un granjero. Un niño que literalmente vivía en el campo, lejos de las pantallas y del negocio oscuro de la pornografía. Entonces te preguntarás, ¿cómo fue que llegó hasta ahí? Pues aquí te lo cuento. Bernd Bergmair nació en 1968 en Linz, Austria. Fue el hijo de un agricultor, por lo cual creció en una granja. Y de hecho, estudió la preparatoria en la escuela agrícola de Saint Florian, donde aprendió aún más sobre el trabajo rural y la gestión del campo. Sin embargo, desde joven, él quería algo diferente. Quería salir del campo y cuando entró a la universidad, comenzó a dar los pasos necesarios. Bergmair estudió en la Universidad de Johannes Kepler en Linz, en donde era conocido por ser brillante, calculador y por estar siempre 3 movimientos adelante de los demás. Y en 1992 se graduó con una tesis sobre fusiones y adquisiciones, habilidades que iba a utilizar bastante en el futuro. En los años 90 trabajó en Goldman Sachs en Nueva York y años después, cuando el internet comenzó a cambiar el mundo, Bergmair vio una oportunidad en un negocio que mezclaba deseo, tecnología y anonimato. Así que en el 2006 compró RedTube, una página pornográfica, y en el 2013 se la vendió a MyGeek, pero no para salirse del mundo de la pornografía, sino para adueñarse de él. Y lo hizo a través de una red de empresas subsidiarias y fondos registrados en diferentes países para adquirir la mayoría de las acciones de MyGeek, y esto sin que su nombre apareciera en ningún registro público. De esa manera, sin que casi nadie supiera que existía, Bergmair se convirtió en el accionista mayoritario del conglomerado pornográfico más grande del mundo, ya que MyGeek era dueño de muchas plataformas como Pornhub, además de controlar muchos estudios de producción y páginas de contenido pornográfico en todo el mundo. MyGeek ya era una máquina global, un imperio de deseo digital que movía más tráfico que Netflix y Amazon juntos. Entre sus diferentes sitios recibía más de 115 millones de visitas al día. Y solo en el 2019, Pornhub, su página más grande, registró 42,000 millones de reproducciones. Imagínate. Esto significa casi 5,000 videos vistos por segundo, todos los días, todo el año. Solo esta página tenía más de 13 millones de videos, el equivalente a más de 170 años de contenido si alguien intentara verlo todo. Y cada día se subían más de 15 terabytes nuevos. Para que te des una idea, esto es lo mismo que subir la mitad del catálogo de Netflix cada día. MyGeek estaba generando cientos de millones de dólares al año. Imagínate, nada más en el 2021 tuvo ingresos estimados de 460 millones de dólares. Y además tenía contratos con bancos e inversionistas de alto nivel, incluidos JP Morgan Chase, Fortress Investment Group y hasta Cornell University, que en su momento financiaron la expansión del conglomerado sin saber del todo en qué estaban invirtiendo. O al menos eso es lo que ellos decían. La empresa también operaba a través de una red de subsidiarias en Luxemburgo, Canadá, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, lo que, como ya se mencionó, hacía imposible rastrear quién era el verdadero dueño. Y no solo eso, MyGeek
le debía millones en dividendos a las compañías controladas por el propio Bergman, lo que hacía de esto un sistema circular que le permitía mantenerse como acreedor y beneficiario al mismo tiempo. Mientras tanto, McGeek aprovechaba su red de plataformas para compartir miles de videos en los diferentes sitios para multiplicar vistas. Así es que cada clic en cualquier sitio era más dinero para Bergman. Pero gente, esto quiere decir que también había cada vez más personas que como Bergman se escondían, solo que del otro lado de la pantalla. No eran millonarios, no eran empresarios, eran hombres comunes atrapados, adictos a la pornografía. Algo que lamentablemente sigue sucediendo el día de hoy, incluso mucho más que antes. Porque nunca habíamos tenido tanto acceso ni tanta exposición a contenido sexual. Lamentablemente las estadísticas dicen que más del 90% de los hombres ven pornografía antes de los 18 años. Y al mismo tiempo, nunca habíamos estado tan vacíos. Si lo piensas, son millones de hombres en todo el mundo que viven esta misma historia. Se esconden, borran el historial, prometen que será la última vez y aún así vuelven al ciclo de frustración y vergüenza que los deja vacíos, con la mente cansada y con la sensación de que algo dentro de ellos se está apagando porque el vicio les carcome el cerebro poco a poco. Y lo que queda, amigos, lamentablemente, son hombres que les falta propósito, que les falta enfoque y que no pudiendo controlar sus propios impulsos, terminan por sentirse ansiosos y deprimidos. Lo que queda son hombres rotos que ya no saben ni cómo mirar a una mujer real sin convertirla en un objeto. Y lo más trágico es que la mayoría de ellos se han convencido de que no pueden cambiar, que están destinados a vivir como prisioneros por el resto de sus vidas, con miedo a que alguien los descubra. Pero amigos, esto no tiene por qué ser así, porque sí se puede ser libre del consumo de la pornografía. Sí se puede romper el ciclo de la adicción, la oscuridad y la autodestrucción. Y más adelante hablaremos de eso, de cómo recuperar la mente, el deseo y la paz que muchos creen perdido. Pero bueno, amigos, regresando a Bergman, el imperio detrás del cual se escondía, un día comenzó a tambalearse. Y no por falta de recursos, sino por algo mucho más grave. Las primeras señales de que algo estaba mal aparecieron en el 2019, cuando una productora fue acusada de tráfico sexual y coerción. Ellos habían engañado a mujeres jóvenes para filmarlas sin consentimiento real. Y muchas de esas grabaciones terminaron publicadas en Pornhub, en canales verificados por la propia plataforma. Esto mostró algo, que la empresa que decía promover placer y libertad, en realidad estaba lucrando con videos de abuso y de explotación sexual. Y aunque Pornhub intentó borrar el escándalo, todo explotó un año después. El 4 de diciembre del 2020, el periodista Nicholas Kristof del New York Times publicó un artículo llamado The Children of Pornhub. En él, Kristof reveló que el sitio estaba lleno de videos de menores violadas, drogadas o secuestradas, y que incluso después de las denuncias, el contenido seguía disponible y la plataforma estaba monetizando con ellos. Imagínate, había mujeres que tardaron meses en lograr que la plataforma eliminara sus videos, y para cuando lo hacían ya era muy tarde, porque con tanta gente que lo había descargado, lo volvían a subir. Gente, estamos hablando de menores de 14 o 15 años que veían su abuso compartido millones de veces por todo el mundo. El artículo de The New York Times se volvió viral y por primera vez el mundo se detuvo a mirar qué estaba sucediendo detrás del entretenimiento para adultos. En cuestión de días, Visa, Mastercard y Discover, empresas que jamás debieron de haber apoyado un negocio como ese, cortaron relaciones con Pornhub. La compañía perdió sus principales fuentes de ingreso y para contener el daño eliminó más de 10 millones de videos, pasando de 13.5 millones a menos de 3 millones en solo una semana. Pero nada más piensa en esto. Esto significa que más del 75% del contenido había sido subido sin verificación ni control alguno. Pero gente, aunque hayan intentado borrar los videos, las investigaciones se expandieron por Canadá, Estados Unidos y Europa y las víctimas comenzaron a demandar sumas millonarias. Y esto, gente, fue lo que hizo que los periodistas empezaran a hacer la pregunta que nadie se había hecho antes. ¿Quién está detrás de todo esto? Y así, tras una serie de investigaciones, apareció el nombre de Bernd Bergman, escondido entre los documentos de una empresa canadiense que él había utilizado para adquirir parte de McGeek. Así descubrieron a Bergman, el empresario que durante años había cobrado millones sin mostrar su rostro, el fantasma que ahora tenía que rendir cuentas por lo que había creado. El único problema era que tener su nombre no les decía en dónde estaba. Y aunque en algunos documentos se mencionaba que estaba en China, los investigadores sabían que eso no era verdad. Sin embargo, todo cambió cuando el actor Michael Tay compartió una foto en Facebook en donde aparecía un hombre etiquetado como Bernd Bergman. Gracias a esto, dieron con su cuenta y aunque ahí no había casi nada de información,
lograron encontrar el perfil de su esposa, una modelo brasileña que, a diferencia de Bergman, estaba empeñada en mostrar toda su vida en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram se dieron cuenta de que estaban viviendo en Londres y después, a través de un blog personal, dieron con las coordenadas exactas de su casa. Y así es como llegamos a mayo del 2021. Después de meses de rastreo, el periodista Alexis Monstrous de Tortoise Media llegó hasta una mansión dentro de uno de los vecindarios más exclusivos de Londres y lo esperó hasta que salió de su casa. Le tomó una foto y le preguntó: Señor Bergman, lamento mucho molestarlo en su casa. Solo me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas sobre Magic. Sin embargo, Bergman no respondió. Solo lo miró, se dio la media vuelta y cerró la puerta. Y gente, aunque no haya respondido, fue en ese instante que el hombre invisible dejó de ser un fantasma. Los medios británicos publicaron artículos con su imagen y su nombre y el mundo descubrió el rostro detrás de la industria pornográfica. La industria que ha destruido millones de vidas. Y fue entonces cuando su esposa habló por primera vez. Ella dijo que no sabía qué ocurría dentro de Pornhub, que no tenía idea de las acusaciones y que le había pedido a su esposo que se alejara por completo de esa empresa. Así es que tiempo después, Bergman vendió su participación en Magic y desapareció nuevamente del mapa. Sin embargo, amigos, esto no significó el final del imperio. Lamentablemente, Magic simplemente cambió de manos y de nombre. Y quienes ahora lo dirigen siguen haciendo lo mismo: lucrar con la vida, el cuerpo y el dolor de millones de personas. Entonces, después de todo esto, la pregunta es: ¿y si tú estás atrapado ahí, quién es el responsable de tu consumo? Pues podríamos decir que Bernd Bergman, pero él ya no está. O podríamos culpar a los nuevos dueños, a las empresas que financian la industria o a los actores que se venden para complacer a otros. Y sí, la realidad es que todos ellos son parte del problema. Han creado un mercado y usan cada táctica posible para ganar más seguidores, más suscriptores, más adictos, con tal de llenarse las bolsas de dinero. Sin embargo, amigos, hay una verdad aún más grande que no podemos negar. El hombre que realmente está detrás del consumo de pornografía es el mismo que da el clic. Porque sí, hay toda una industria diseñada para atrapar, para manipular deseos, para convertir la atención en dinero, pero al final de cuentas, cada quien decide si entra o no a una plataforma. Cada quien elige si se corrompe por un momento de placer. Cada quien elige si se traiciona a sí mismo a cambio de una dosis de dopamina. No es Bernd Bergman ni las grandes empresas. Somos tú y yo. La decisión siempre ha sido nuestra. Y ahora, esto no es para apuntar dedos. No es para hacer que alguien se sienta mal. No, al contrario. Esta revelación es sumamente importante. Porque si lo piensas, esto quiere decir que si la decisión de consumir pornografía o no, o volverse un adicto, depende de una persona, entonces la libertad también depende de esa misma persona. Porque así como alguien decide dar clic a lo que sabe que le va a destruir, también puede decidir dar clic para cerrar una plataforma para siempre. Cada quien tiene la libertad de decir ya no más y de volver a mirar el mundo con los ojos limpios, con una conciencia tranquila, con fuerzas renovadas y con un propósito real que le permita reconstruir su vida, sus relaciones y su capacidad de mirar a los demás con dignidad. Así es que, gente, está bien pedir que el gobierno regule mejor esto. Está bien desear que las empresas pornográficas desaparezcan. Pero lo que el mundo más necesita es a hombres y mujeres valientes que sean libres por elección en lugar de ser esclavos por costumbre. Porque, amigos, el verdadero enemigo no está en la pantalla, está en el corazón y en la mente. Y la guerra no se gana afuera, se gana adentro. Así es que si hoy te das cuenta de que eres una de estas personas que está atrapada, no lo tomes como una condena, tómalo como una llamada a despertar. Porque no hay cadena que no pueda romperse, ni historia que no pueda reescribirse. Así que tal vez el día de hoy sea ese día. Tal vez hoy sea el momento de decir, ya basta. Si llegaste hasta aquí y eres alguien que quiere decir, ya basta, y experimentar una verdadera libertad definitiva, pero no sabes cómo hacerlo, esto es para ti. Yo mismo he experimentado en mi vida una libertad real. Una que me permite enfocarme en lo que más amo, que me permite sentir un propósito más grande sin tener que preocuparme si voy a volver a caer. Y, gente, quiero que más hombres puedan experimentar esto en sus vidas. Y es por esta razón que nació El Último Clic, un programa diseñado para ayudar a quienes están atrapados en el ciclo de la pornografía para que puedan recuperar su fuerza, su mente y su libertad. Este método está diseñado para dejar la pornografía rápidamente, sin dolor y de manera permanente, sin depender solo de la fuerza de voluntad. Y ahora tal vez tú eres una de estas personas que se siente atrapada, o tal vez conoces a alguien así y te gustaría ayudarle. La buena noticia es que hay miles de hombres que aplicaron esta metodología y que ya dejaron atrás la vergüenza, la ansiedad y la falta de energía, que ya recuperaron su vida, sus relaciones y su propósito. Y tú también puedes hacerlo. Si quieres experimentar la libertad de la pornografía o prepararte para ayudar a alguien más,
Entra al link aquí abajo y obtén acceso al método El Último Clic hoy mismo. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de no ser esclavo de nada.